Bienvenidos, bienvenidas a su programa La Pluma del Maestro. Soy Oscar Benavides, su tutor en la Palabra de Dios. Un nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué uso la Biblia Reina Valera 1960? Después de revisar uno a uno cerca de 1200 versículos del Nuevo Testamento en griego, en el texto Receptus y el texto griego Westcott Hort, comparando las fuentes de traducción de la Biblia Reina Valera 1960 con otras traducciones, además de revisarlas en otros idiomas como el inglés, italiano, portugués y francés, desde que salieron las primeras traducciones impresas, he llegado a la firme convicción que las otras traducciones de la Biblia disminuyen, y esto es muy importante, disminuyen la persona de Cristo y el poder del mensaje de Dios a los hombres. Aunque pudiera enfrascarme en una exposición técnica en defensa del textus receptus, que la mayoría de los teólogos y liberales odian y tratan de desaparecer, no es ese mi enfoque, sino mostrar con versículos la gravedad doctrinal de las versiones modernas de la Biblia. El creyente al leer la Biblia por lo general no tiene conocimiento de los aspectos técnicos de las traducciones, solo lee o estudia las escrituras sin percibir el significado de fondo. Aún más grave es que la mayoría de los pastores también lo ignoran. Por siglos Satanás ha intentado infructuosamente hacer desaparecer la obra de Cristo. El ataque siempre había venido de afuera mediante persecuciones, pero ahora se están socavando los cimientos de la misma iglesia sin que ésta se dé cuenta. Hay abundante evidencia para demostrar que estamos ante una apostasía mundial que está llevando al creyente, como lo menciona el Señor Jesús en Mateo 24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos. Esto me aterroriza porque no dice a pocos, sino a muchos, y si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Ahora, sugerencia. Ore a Dios para que te dé sabiduría y conocimiento de la verdad. Tenga varias versiones de la Biblia para hacer la comparación. Tome sus propias notas. Este estudio es mucho más profundo de lo que se muestra aquí por cuestión de tiempo. Haga sus propias investigaciones. Veamos los siguientes ejemplos. Deuteronomio 23:17. Cambian totalmente el sentido del texto. En este lado siempre se va a mostrar la Reina Valera 1960 y en el de la derecha las variaciones que se hacen en las versiones modernas. Y esta que dice aquí VNM, quiere decir versión Nuevo Mundo, que es la versión de los Testigos de Jehová. Asombrosamente a la comparación que hacen las traducciones de las versiones modernas de la Biblia y la de los Testigos de Jehová es prácticamente igual. Dice en Deuteronomio 23:17, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Pero las versiones modernas de la Biblia cambian el sentido diciendo, ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. Está cambiando totalmente el sentido, poniéndolo en un sentido histórico como algo que se dio en el pasado, mientras en la versión Reina Valera 1960 lo mantienen en un presente, dice no haya ramera entre las hijas de Israel ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Otro caso podemos ver aquí, en comparación con esto, está en 1 Corintios 6:9 que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está muy claro, estos no van a heredar el reino de Dios. Mientras que en las versiones modernas lo cambian y dicen ni los sodomitas ni los pervertidos sexuales. Los que se echan con varones es diferente a un pervertido sexual. Un pervertido sexual no necesariamente tiene que ser uno que se echa con otros varones, de acuerdo con lo que nos menciona acá. Justifican la idolatría. En el segundo libro de Samuel 5:21 dice, en la Reina Valera 1960, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Pero las versiones modernas de la Biblia dicen, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus soldados se los llevaron. ¿Qué sentido tendría que David y sus soldados se los llevaran? Sino él seguir venerándolos. Dan origen a Cristo.
En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aquí se está refiriendo a Cristo, por supuesto. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Atención a esto, porque dice, desde el principio. ¿Cuál principio? El principio es desde siempre, desde los días de la eternidad. Nos está hablando de un tiempo que no tiene comienzo. Esto es importantísimo porque nos está declarando aquí la divinidad de Cristo. Pero las versiones modernas de la Biblia cambian esta última parte y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, por la antigüedad hasta tiempos inmemoriales. Nosotros podemos decir que tiempos inmemoriales podría ser 500 años o 2000 años, porque escapa a un conocimiento pleno de nuestra capacidad de entenderlo en el espacio y el tiempo. Omiten la primogenitura de Jesús. En Mateo 1:25 nos dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero las versiones modernas de la Biblia eliminan la palabra primogénito y ponen un hijo. La escritura, al decirnos primogénito, en el griego es prototokon, nos está diciendo que es el primero nacido entre otros, que es el primero. La diferencia en este caso sería unigénito, pero no lo dice así, sino que dice primogénito, indicando que es el primero entre otros. Ahora, ¿para qué vino Cristo a llamar a los pecadores? En Mateo 9:13, en la Reina Valera 1960 nos dice: y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido para llamar a justos sino a pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Las versiones modernas de la Biblia eliminan esta última parte que es tan fundamental para la doctrina cristiana. El arrepentimiento es vital para que haya una verdadera transformación en el Hijo de Dios, porque el arrepentimiento lo que indica es el conocimiento, el reconocimiento de la persona de que es pecadora y que necesita de la ayuda de Dios. En Mateo 18:11 encontramos un versículo que es muy importante para nuestra fe doctrinal, porque dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Este versículo está eliminado. Las versiones modernas de la Biblia eliminan este versículo tan fundamental de nuestra fe. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis, ¿qué cosa? Mayor condenación. Este versículo está omitido en las versiones modernas de la Biblia. También encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 44 al 46, donde dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Esta parte ha sido eliminada en las versiones modernas de la Biblia, donde nos afirma que donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, y donde nos habla en la parte final del versículo 45 al fuego que no puede ser apagado, y todo el versículo 46 podemos ver que en las versiones modernas de la Biblia están eliminados también. Otro versículo, Mateo 10:21, dice: entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Esta última parte en las versiones modernas de la Biblia está eliminado, donde dice: sígueme tomando tu cruz. ¿Qué significa esto? Cuando uno dice sígueme, lo que implica es una renunciación total a un estilo de vida egoísta y seguir al Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, con todo nuestro corazón. Cierran a toda persona la entrada al cielo. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos. ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas. Lo terrible es que esta última parte ha sido borrada de las versiones modernas de la Biblia, por lo cual lo único que dice: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Eso es terrible, porque si no tenemos en cuenta que es a los que confían en las riquezas, está hablando que en lo general a todo creyente le va a ser difícil entrar en el reino de los cielos, lo cual lo hace como un impedimento y una gravedad de peso sobre la fe. También niegan el nacimiento virginal de Jesús.
Lucas 2:33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Está hablando aquí acerca del Señor Jesús cuando él tenía 12 años y fue hallado en el templo. Pero en las versiones modernas de la Biblia dice, el padre y la madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. No pareciera una diferencia significativa, pero teológicamente su significado es devastador porque estaríamos asumiendo que Jesucristo no tuvo un nacimiento virginal. ¿Qué diferencia hay en esto? Si nosotros aseveramos el padre y la madre y no hacemos diferencia de que José no es el padre biológico, estamos asumiendo que José y María tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, lo cual es fornicación. Déjeme decirle, pero los falsos mesiánicos que andan por ahí hoy en día, que se dicen ser mesiánicos y son personas falsas, ellos le dicen al Señor Jesús que es un bastardo. Imagínense qué blasfemia más grande. ¿En qué se basan en estas versiones modernas de la Biblia? En Lucas capítulo 11, versículos 2 al 4, nosotros tenemos el Padre Nuestro. Lo que observamos en rojo es lo que en las versiones modernas de la Biblia las han eliminado. O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que el Padre Nuestro pierde su significado, porque cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos invocando la omnipresencia de Dios y la omnisciencia. Y cuando decimos hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, estamos reconociendo ese poder de Cristo y que de Dios, que su voluntad sea hecha como en el cielo, así también aquí en la tierra. Y en la última parte donde dice, mas líbranos del mal, también está eliminado en las versiones modernas de la Biblia. Insisto, con la evidencia que estoy mostrando aquí, estoy plenamente convencido que las versiones modernas de la Biblia disminuyen la persona de Cristo. Se niega la omnipresencia de Cristo. A veces los detalles son tan sutiles que la mayoría de los creyentes no lo percibe, aún pastores como mencionaba y otros ministros, no solo pastores sino otros ministros. Dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Qué cosa? Que está en el cielo. Miren lo importante de esto. Aquí estamos nosotros refiriéndonos a la omnipresencia de Cristo. Eso quiere decir que está hablándose aquí de su divinidad. Está hablando de Jesucristo como omnipresente. Lo que las versiones modernas de la Biblia no creen esto. Porque en este versículo está eliminado. Como mencioné en un principio y quiero otra vez hacerlo observar, es que los versículos que estoy mostrando, si usted presta atención, están dedicados a disminuir la persona de Cristo, tanto en su divinidad como en su humanidad y en la fe que nosotros debemos tener en Él como Hijo de Dios, como nuestro Salvador y Redentor. Dice en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vean qué importante, el que cree en mí. Ahí está enfatizándolo el Señor Jesús, que es a través de Él que se tiene vida eterna. No hay otra manera de llegar al Padre, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero las versiones modernas de la Biblia eliminan esta parte tan importante que dice, el que cree en mí. Y se leería de la siguiente manera, de cierto digo que el que cree tiene vida eterna. ¿El que cree en qué? Esa es la gran pregunta. También omiten la ascensión de Cristo al cielo. En Juan 16:16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ahí está hablando acerca de esa ascensión, pero las versiones modernas eliminan la última parte y como un acto de magia dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De acuerdo con este versículo, las versiones modernas de la Biblia no creen en la ascensión de Cristo al Padre. Omiten la resurrección del cuerpo de Cristo. En Hechos 2:20 dice, pero siendo profeta, hablando de Cristo y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y en las versiones modernas se está eliminando esta última parte, en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Alguien podría reclamar y decir, pero en el contexto se puede entender lo que quiere decir el resto del pasaje, pero quitando palabras, una por aquí, otra por allá, el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, se ha eliminado cerca de 30 páginas del Nuevo Testamento y está disminuyendo su calidad, está disminuyendo la verdad del mensaje de Cristo.
Minimizan a Cristo de hijo a siervo. Lo puede ver en Hechos capítulo 3, versículo 13, versículo 26, pero también en Hechos capítulo 4, versículo 27 y 30. Ahí le cambian lo mismo, cambian de hijo por siervo. Dice en Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a quien, a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Las versiones modernas de la Biblia cambian, donde dice Hijo Jesús y ponen siervo Jesús, quitándole su lugar junto al Padre como Hijo de Dios. Omiten que hay que creer para ser bautizado. Es importante esto. En Hechos 8:37, Felipe le dijo al eunuco, después de que había hablado con él y le había enseñado y predicado acerca de Cristo, y el eunuco preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Si crees de todo corazón, bien puedes. Es importante, oiga que es lo que dice: si crees de todo corazón. Por lo tanto, para ser bautizados necesitamos ser conscientes y reconocer que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Redentor, es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vea qué importante, ahí está haciendo esa declaración de fe. Pero en las versiones modernas de la Biblia, una vez más, este versículo está eliminado, está omitido totalmente. Por lo tanto, en este caso, hace innecesario el creer para ser bautizado. Otro versículo en Romanos 1:29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. De acuerdo con la opinión de cualquier persona, la perversidad puede definirse de una manera, o la avaricia o la maldad, pero la fornicación es fornicación. Ahí no hay ningún cambio, ahí no se puede interpretar desde el punto de vista de cualquiera, es un absoluto, ahí no hay manera. Lo asombroso es que esto está eliminado en las versiones modernas de la Biblia, la palabra fornicación. Parte de esas consecuencias es el cambio que está trayendo las versiones modernas de la Biblia a la doctrina de Cristo, a la doctrina que nosotros debemos sostener como hijos de Dios. En Romanos 13:9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Esta es otra parte que también está eliminada en las versiones modernas de la Biblia. Alteran el derecho de Cristo a juzgar. En Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal ¿de quién? Ante el tribunal de Cristo. Eso lo cambian en las versiones modernas de la Biblia y lo ponen: porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Igualmente han cambiado este mismo sentido en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 y 1 Corintios 10:9, donde tiene que decir tribunal de Cristo, ellos ponen tribunal de Dios. Otro versículo, 1 Corintios 7:1, apoya en el celibato. Recordemos que el celibato es parte fundamental del dogma de la Iglesia Católica. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahí está muy claro, ahí Pablo está hablando con respecto a la serie de problemas que estaban enfrentando en la Iglesia de Corintios. Pero en las versiones modernas de la Biblia cambian el sentido y dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tener relaciones sexuales. Hay una gran diferencia en cuanto a es no tocar mujer a no tener relaciones sexuales. Evidentemente aquí está hablando en cuanto a relaciones sexuales fuera del matrimonio. Se niega la deidad de Cristo. 1 Corintios 15:47 dice: el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, se está refiriendo al Señor Jesús, es del cielo. Pero en las versiones modernas está eliminado esa parte que es el Señor. Por lo tanto está hablando nada más: el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre es del cielo. Pareciera algo sencillo, pero es sutil, y aquí le está robando una vez más esa autoridad al Señor Jesús. Se le está robando esa preeminencia al Señor Jesús. En Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Esta última parte ha sido borrada en las versiones
versiones modernas de la Biblia. En Efesios 5:30 también dice porque somos miembros de su cuerpo, refiriéndose a de Cristo, pero también dice no solo de su cuerpo, que el cuerpo podría ser tomado en sentido figurado, pero dice de su carne y de sus huesos. Por lo tanto nos está hablando acerca de que nosotros somos parte de Cristo y no fue meramente un ser místico. Él vino y se hizo carne como nosotros. Por lo tanto dice porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sin embargo, esta última parte está metida en las versiones modernas de la Biblia. Se niega la deidad de Cristo. En 1 Timoteo 3:16, donde dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este es un versículo que ha tenido mucha discusión porque es una alusión muy directa a la divinidad de Cristo que se hace de que Dios fue manifestado en carne. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Pero en las versiones modernas de la Biblia cambia el sentido y se dice Él, elimina la palabra Dios, dice Él se manifestó como hombre. Yo enfatizo, pueden traerme toda la discusión teológica y de traducción que quieran, pero es indiscutible y no se puede negar que todos estos versículos están dirigidos a disminuir la persona de Cristo. En 2 Corintios capítulo 2 versículo 15 él dice porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Oiga, esto es muy importante y es muy importante hacer las comas y las pausas que hay ahí porque dice en los que se salvan, coma, y en los que se pierden, punto y coma, lo cual está dando una contraposición a esto. Dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Sin embargo, en las versiones modernas de la Biblia dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. De acuerdo con este versículo, no hay ninguna diferencia. No hay una diferencia en cuanto a que somos olor grato a Cristo y olor de muerte para los que se pierden. En las versiones modernas eso no hay diferencia. Es el mismo olor, el mismo aroma de Cristo para los que se salvan, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Omiten la sangre de Cristo. En Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es a través del derramamiento de sangre de Cristo, su sacrificio, que nos da este perdón de pecados. ¿Cuán importante es la sangre de Cristo? Lo terrible es que es eliminado en las versiones modernas de la Biblia, porque dice nada más en quien tenemos redención, el perdón de pecados, y se quita por su sangre. Omiten que Dios puso a Cristo sobre toda la creación. Hebreos 2:7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahí está hablando, está haciendo una referencia clarísima a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en las versiones modernas de la Biblia le quitan esta última parte donde dice, le pusiste sobre las obras de tus manos. Una vez más, vemos aquí cómo las versiones modernas minimizan la persona de Cristo. Omiten que Cristo padeció por nosotros, 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y esta última mención que se hace donde dice por nosotros, porque Cristo padeció, ¿cuál es el propósito de Cristo padecer? Por nosotros. Y esto fue eliminado en las versiones modernas de la Biblia. También otro versículo en Santiago 15:16, donde dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Acerca de esas ofensas que en el griego es paraptómata. Cuando nos dice confesaos vuestras ofensas, pues está diciendo las ofensas que cometemos unos a otros. Pero en apoyo al dogma católico, en las versiones modernas de la Biblia, dice confesaos vuestros pecados unos a otros. Y pecado es amartías, mientras que ofensas es paraptómata, que son aquellas ofensas que como seres humanos podemos cometer, pero los pecados es diferente porque un pecado es un quebrantamiento de la ley de Dios. También niegan que Jesucristo ha venido en carne. 1 Juan 4:3 dice, y mire qué importante eso, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros también oísteis que viene y que ahora está en el mundo.
En las versiones modernas de la Biblia cambian el sentido de espíritu y lo ponen por profeta. Cuando me dice todo espíritu, evidentemente ahí puede entronizarse en todo ser, en toda persona, todo espíritu, toda actitud, todo pensamiento. Pero cuando dice todo profeta está dirigiendo la atención a personas específicas. Y fue eliminado donde dice ha venido en carne. Yo no sé si usted tiene una versión moderna de la Biblia que ha estado utilizando, pero todas ellas tienen estos mismos omisiones que le he estado mostrando. También niegan la Trinidad y deidad de Cristo. Este es uno de los pasajes más polémicos que utilizan las versiones modernas de la Biblia, al igual que los testigos de Jehová, para eliminar que existe la Trinidad. En 1 Juan 5, versículos 7 al 8 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. En las versiones modernas cambia el sentido totalmente, porque dice, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Dice así nada más. Y se está eliminando todo este pasaje en rojo, que es tan importante para nuestra base doctrinal acerca de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tomamos un momentito para ver el sentido en griego, tendría que decir que aquí, al eliminar la parte en rojo que mencioné ahora, se está dando una contradicción en cuanto a la concordancia de las personas, porque en el primero está hablando de personas, como lo vemos aquí. Al comparar el texto griego del texto Receptus, hay concordancia entre las personas del versículo 7, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero entra en conflicto gramatical al eliminar el texto, como lo hace el texto griego base de las versiones modernas de la Biblia. En este caso, el versículo 7 debiera comenzar con el plural ta en vez de i, que lo estoy mostrando acá, lo que demuestra que gramaticalmente las versiones modernas de la Biblia son incorrectas. Están quitando de la Biblia la base doctrinal de la Trinidad. En Apocalipsis 21-24 dice: las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Miren lo importante, aquí el énfasis es y dice las naciones que hubieren sido salvas. No dice todas las naciones, porque si dice todas las naciones estamos hablando de una propagación ecumenista, de que todas las naciones, no importa si son creyentes o no son creyentes, pero en la Biblia Reina Valera 1960, que se basa en el texto Receptus, nos habla de las naciones que hubieran sido salvas. Esto está eliminado en las versiones modernas de la Biblia y solamente dice las naciones andarán a la luz de ella. En la siguiente vamos a ver los versículos omitidos en las versiones modernas de la Biblia. Mateo 17:21, Mateo 18:11, Mateo 23:14, Marcos 7:16, Marcos 9:46, Marcos 11:26, Lucas 17:36, Lucas 23:17, Juan 5:4, Hechos 8:37, Hechos 15:34, Hechos 28:29, Romanos 16:24 y 1 Juan 5:7. Como lo mencioné en un momento, esto es apenas un ejemplo de las omisiones que hay. Si tuviera que hacer un conteo de todas las palabras, el nombre de Jesucristo, de Jesús, lo han eliminado en las versiones modernas de la Biblia en muchas ocasiones. El nombre de Cristo lo han borrado en muchas ocasiones. Haciendo un conteo, podríamos decir que entre todas las palabras y nombres que se han eliminado en el Nuevo Testamento sería aproximadamente unas 30 páginas. Eso dice mucho en cuanto al mensaje que está siendo eliminado. Estas son las fuentes consultadas. Dentro de ellos está el texto Receptus, base de traducción de la Reina Valera, y el texto griego de Westcott y Hort de 1881. Entonces, las versiones de la Biblia que he revisado, dentro de ellas está la Reina Valera de 1909 y 1960, la Standard Lenguaje Actual de la Biblia Oso 1569, la Nueva Versión Internacional de la Biblia, la NBI de 1999, la Biblia al Día, la Biblia Latinoamericana, la Biblia Lenguaje Sencillo, la Biblia Dios Habla Hoy, la Biblia Vulgata Latina, la Biblia del doctor Humberto Gómez Caballero del 2010, la Valera del 2004, la Biblia de las Américas 1997, Biblia Nácar Colunga, Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy 2005, Biblia Peshitta 2006, Biblia King James 1611, Version of the Holy Bible King James 1769, conocida como la versión autorizada, Biblia francés de Louis Le Second, Biblia
Frances Darby, Biblia italiana Riveduta Lucci de 1925, traducción del Nuevo Mundo en las Escrituras, Santas Escrituras, que es la de los Testigos de Jehová de 1987, la Septuaginta griego del Antiguo Testamento, el Greek New Testament Majority Text, The Byzantine Text Form, 1894, Scrivener Textus Receptus, Greek New Testament with Variants, Apostolic Bible Polyglot, y además de eso, Jesse M. Boyd, Corruption Unveiled, a Critical Analysis of the United Bible Society, Greek New Testament, Russell Collins Standish, Modern Bible Translation and Mask, even make critical review of the Bible doctrine affected by modern versions, Reverendo Domingo Fernández, Dr. César Vidal Manzanares, Conspiración contra las Sagradas Escrituras de 1997, Keith Piper, Serious Omission of the New International Bible, NBI. Y la lista es mucho más grande para citarlas todas. Comparte este video con tus amigos. Queremos llevar este mensaje a miles y millones de personas. Comparte este enlace. Suscríbete a tu canal, La Pluma del Maestro. Dale un me gusta. El propósito de este canal es ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.